Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17. Le dije a Julián ayer, quiero terminar toda la historia de Atenas en una sola predicación, del versículo 16 al 34, pero después vi los hombres que sigo como modelo en la predicación, John MacArthur, Lewis Johnson, y ninguno lo terminó en una sola predicación, así que me parece que estaba haciendo un intento realmente inútil. Así que vamos a estudiarlo en dos partes, la historia de Pablo en la ciudad de Atenas, y vamos a prestar atención a lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra a través de esta historia, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Hechos 16, ¿sí? 17, versículo 16 hasta el versículo 21. Vamos a leer y vamos a tratar esta primera parte de la historia. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que habláis? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, ¿sí? Vamos a orar y a comenzar. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá y disfrutar de este momento juntos, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, es útil, Señor, y penetra como una espada en la forma más profunda de nuestros corazones, exhibiendo, Señor, nuestro error, exhibiendo, Señor, nuestra falta de madurez, Señor, exhibiendo nuestras motivaciones, Señor, exhibiendo tantas cosas. Glorifícate, Señor, en la proclamación de tu palabra hoy, Señor, y prepara nuestros corazones para recibirla con gozo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a arrancar, ¿cierto? Ustedes me permiten, muchas gracias, Santo. Y con esa garganta que no se mejora. Bueno, si ustedes me permiten ponerle un título a la predicación de hoy, va a ser un título distinto, diferente y un poquito llamativo. Dice, la ira que a Dios le agrada, la ira que a Dios le agrada. Vamos a estudiar acerca de la ira que a Dios le agrada. Y antes de arrancar a desarrollar los puntos, sí me gustaría tratar un poquito del contexto de qué es lo que está pasando acá. Recordad que Pablo salió de Troas y se dirigió hacia la ciudad de Macedonia empujado por una visión de un varón macedonio. Y el Señor claramente estaba llamando a Pablo a hacer ministerio en Macedonia. Pablo fue a Filipos como primera ciudad y ahí se estableció una iglesia
Después la segunda ciudad de Macedonia a la que fue la ciudad de Tesalónica, y allí también se estableció una iglesia. Y la tercera ciudad de Macedonia en la que Pablo estuvo haciendo ministerio fue en la ciudad de Berea, ¿sí? Pero una vez terminado el ministerio en Berea y habiendo pasado varios meses en Berea, Pablo se va a dirigir hacia una nueva región, y ahora pareciera que la visión o la vigencia de la visión del varón macedonio ha caducado, y ahora Pablo está siendo llevado como una barca por el viento, arrastrado por el viento, hacia la dirección de la providencia divina, ¿no? Porque Pablo llega a Berea y después de muchos meses encontrar un entorno más favorable para el progreso del evangelio, Pablo ahora se entera que los enemigos de Tesalónica están viniendo también para encontrarle, para perseguirle, para difamarle y probablemente para matarle también. Y entonces los hermanos de la iglesia de Berea y la iglesia de Berea se ocupa en tomarlo a Pablo, subirlo a una barca y llevarlo rápidamente afuera de la ciudad de Berea. Ahora, ¿qué lugar es el que al que lo van a llevar a Pablo? Pablo no está yendo intencionalmente a Atenas, Pablo está siendo llevado a Atenas. Por eso digo que Pablo está siendo llevado como una barca por el viento, por la providencia de Dios, hacia nuevos rumbos. Ahora, Pablo, si mal no recordás, hizo algo. Él tomó a su equipo misionero, a Silas y a Timoteo, ¿cierto? Y él tenía una gran preocupación por lo que estaba pasando con las iglesias que ya se habían fundado en Macedonia, especialmente la iglesia de Tesalónica, por el alto grado de oposición donde se había fundado esta iglesia. Entonces Pablo va a mandar a Silas, va a mandar a Timoteo para que permanezcan un tiempo en Berea, pero también para que vayan hacia Tesalónica y puedan ver cómo están los ánimos de los hermanos, ¿cierto? ¿Y dónde va a ser llevado Pablo? Bueno, va a ser llevado a una gran ciudad, una ciudad multitudinaria, una ciudad muy importante del mundo griego, que es la ciudad de Atenas, una ciudad propicia para esconder a un fugitivo, ¿cierto? Un hombre que está siendo perseguido para ser asesinado, para ser martirizado, ¿cierto? Entonces los hermanos lo llevan, toman una barca y Pablo va a llegar a Atenas. Pero la intención de Pablo era arribar a Atenas. Él sabía la reputación de la ciudad de Atenas. La intención de Pablo era llegar a este lugar y aguardar a que el resto de su equipo llegara, ¿cierto? Y poder seguir adelante hacia nuevos horizontes, hacia nuevos rumbos. Entonces eso es precisamente ahí donde nos encontramos. Ahora, antes de seguir en el relato y antes de seguir en nuestro estudio, recordemos de que Pablo se encuentra ahora en esta ciudad, en Atenas, providencialmente. Atenas fue una ciudad que desde sus inicios, desde la esencia, desde el primer momento, el fundamento de la ciudad, el paganismo y la idolatría, el politeísmo fue marcando la identidad de esta ciudad. La palabra Atenas o el nombre Atenas refiere a una diosa griega que era la diosa que estaba encargada de proteger los palacios de los reyes. Entonces la ciudad en sí misma tenía el nombre de una deidad femenina. Atenas fue una ciudad en muchos sentidos muy importante y fue un centro de estudio, de conocimiento, solo que 3 siglos antes de Cristo había dejado de ser una ciudad independiente. Había sido dominada por el rey Filipo II, ¿cierto? Y después Alejandro Magno también la dominó desde Macedonia. Después, más o menos el año 27 antes de Cristo, esta ciudad había sido destruida por la oposición y la rebelión que los atenienses habían presentado en contra de los romanos cuando vinieron las invasiones romanas. Sin embargo, los romanos sentían un alto sentido de admiración por los atenienses, por la filosofía, por las estatuas y por la belleza de esta ciudad, lo que hizo que en muchos sentidos la ciudad fuera protegida. Por ejemplo, para Nerón, la protección de la ciudad de Atenas era algo sumamente importante. Eran ciudades sumamente cuidadas, como la ciudad de Tarso, Antioquía y Alejandría, ¿cierto? Eran ciudades del conocimiento y eran altamente reconocidas por los romanos, que eran el imperio dominante en aquel momento. Ahora, aunque se habla de que el imperio romano había dominado el mundo griego por medio de la fuerza y de su poderío militar,
Para los historiadores es casi un hecho de que los griegos conquistaron a los romanos con su filosofía y con el conocimiento y su lenguaje. Fíjate que los romanos como lenguaje tenían el latín como su lengua nativa. Pero sin embargo, el idioma que se había adoptado como idioma universal en aquel momento no fue el latín, fue el idioma griego. Era la palabra griego koine habla de común, ¿cierto? El griego koine había sido el lenguaje de aquel momento, y eso es un reflejo más de que los griegos habían dominado y subyugado con su conocimiento a los romanos. Entonces estamos viendo a Pablo en una ciudad cuya influencia es profunda, su sutileza, su argumentación, su dominio intelectual es evidente, ¿cierto? Y ahí tenés a este pobre hombre, débil de apariencia, frágil en su salud, ¿cierto? Un judío los judíos no eran considerados personas de alta estima o de alto reconocimiento, y ahora se encuentra Pablo en esta ciudad donde los más grandes pensadores, o los pensadores más influyentes de todo el imperio residen, y ahí lo vamos a encontrar a Pablo. Así que vamos a ir viendo un poquito, y quiero darte la estructura de lo que va a ser la predicación de hoy, porque te dije que la predicación, el título es La ira que a Dios le agrada, ¿cierto? Y en primer lugar vamos a ver que la ira que a Dios le agrada reacciona internamente en el versículo 16, responde externamente en el versículo 17 y repercute inevitablemente, y esto lo vamos a ver en el versículo 18 al 21. Reacciona internamente, responde externamente y repercute inevitablemente en la última parte del pasaje. Ahora, fíjate cómo arranca el versículo 16. Mientras tanto, Pablo los esperaba. Pablo no estaba viendo a Atenas como un lugar donde él quería llevar adelante el ministerio, ¿cierto? Pablo pensaba que este lugar no era un lugar, digamos, adecuado o idóneo para fundar una iglesia. Solamente los hermanos de la ciudad de Berea lo habían llevado ahí para protegerlo y esconderlo. Entonces Pablo se va a quedar en esta ciudad solamente con la intención de aguardar a que Timoteo y Silas vuelvan con el informe de cómo están las iglesias de Macedonia. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Porque Pablo está ahí aguardando, ¿cierto? Él está esperando, él está con la gran expectativa de que traigan una mención de parte de estas iglesias. Si vos lees Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2, te vas a dar cuenta de que Pablo va a exponer su corazón. Él te va a hablar cómo estaba anímicamente en Atenas cuando él llegó a esta ciudad. ¿Cómo estaba anímicamente Pablo en este momento? Bueno, él estaba perturbado. Él dice la expresión que utiliza ahí en Primera de Tesalonicenses es: no soportándolo más, enviamos a Timoteo. ¿Qué no podía soportar más? No saber cuál era la condición espiritual de las iglesias de Macedonia. Pablo estaba altamente perturbado por esto. Pablo no estaba en un estado de tranquilidad, de relajación, bueno, ahora no voy a hacer ministerio. No, Pablo estaba acá con algo que agolpaba su mente y su corazón continuamente, y era saber cómo era el estado de las iglesias. Pablo se encuentra en esta situación. Ahora, si bien Pablo tiene su mente en las iglesias que ya ha fundado, de repente los hermanos lo traen acá a la ciudad de Atenas, y fíjate lo que pasa en este lugar transicional, ¿cierto? Transicional. Dice que él llega a Atenas y su espíritu se enardecía. Ahora, es interesante porque, por ejemplo, Pausanias, en su obra Descripciones de Grecia, registra de que la ciudad de Atenas estaba totalmente saturada de deidades o de estatuas. Por ejemplo, se nos menciona de que había una de las calles donde habían por lo menos en cada esquina una deidad diferente. Se cree que en los días de Pablo habían por lo menos 3,000 estatuas de diferentes dioses en la ciudad de Atenas. Dion Crisóstomo, otro historiador, dice que estas imágenes, estas estatuas dedicadas a los dioses, eran registros de jactancia de amplitud religiosa. Dion Crisóstomo decía que muchas de estas deidades en realidad eran atributos humanos o características humanas que eran realzadas. Habían dioses hacia el orgullo, hacia la vanidad, habían dioses hacia el egoísmo,
Habían características humanas o de los hombres que eran tomadas en forma de deidad, se hacían estatuas y se creaban dioses a esas características humanas. La religión politeísta griega era solamente un intento de exaltar los aspectos del hombre en diferentes formas. Ahora, este es el escenario que Pablo está encontrando, ¿no? Ahora uno pensaría, un hombre religioso como Pablo entra a una ciudad religiosa y lo que pasa en el entorno de un hombre religioso entrando a una ciudad religiosa es amplitud, gozo, deleite, pero fíjate que Pablo no tiene esa reacción, ¿no? No tiene esa reacción. Otra de las cosas que también se describen o que describen los historiadores era que era una ciudad sumamente parecida a lo que es la cultura occidental, nuestra cultura occidental. Ellos, por ejemplo, hablaban y se jactaban de la pasión por lo que era novedoso, de saber absolutamente todo, pero además de eso se jactaban de la tolerancia religiosa y la diversidad que había en la ciudad. Son aspectos que no están muy distintos o no son muy diferentes a lo que nosotros vemos en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Ahora, Pablo está mirando toda esta ciudad llena de ídolos, ¿cierto? Y esto es lo que él está contemplando. Pablo, además de eso, nos cuenta en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al 23, de que Pablo no solamente está viendo imágenes, su criterio espiritual hace que él pueda ver más allá de las imágenes. Si vos vas a 1 Corintios 10, 14 al 23, te vas a dar cuenta que en la mente de Pablo y en el criterio de Pablo, él veía cualquier sistema religioso pagano como actividad demoníaca explícita. Él lo veía de esta manera. La cosmovisión de Pablo hacía que toda esta amplitud religiosa, cada deidad que él veía ahí, era una expresión de actividad demoníaca real. El corazón de Pablo, al ver esto, empieza a reaccionar. Ahora, cuando nosotros tomamos la idiosincrasia griega, nos damos cuenta de que Pablo estaba enfrentando exactamente las mismas cosas que nosotros enfrentamos en nuestro tiempo. Tolerancia, el amor por lo novedoso, ¿cierto? La admiración por el conocimiento, ¿cierto? La diversidad, ¿cierto? Estas son cosas que los griegos alentaban y que nosotros también podemos ver. Si bien nosotros no tenemos toda esta cantidad de estatuas, sí podemos ver muchas de estas imágenes en diferentes lugares, pero es claro que vivimos en un mundo sumamente similar por la cantidad de ídolos que se han formado en el corazón de los hombres. El entretenimiento, el trabajo, la estabilidad, la tranquilidad. Lo que nosotros enfrentamos en nuestro tiempo no es muy diferente a lo que Pablo estaba enfrentando acá en Atenas, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice esta historiadora acerca de esto, ¿no? Para crear un poquito más de imagen, ¿no? Un comentarista decía, de esta gran mayoría de estatuas de dioses, semidioses o héroes, había una calle frente a una casa y se alzaba un pilar cuadrado con un busto de dioses, el dios Hermes, por ejemplo. Otra calle, llamada la calle de los trípodes, estaba franqueada por trípodes dedicados por los vencedores de los Juegos Nacionales griegos y cada uno de ellos llevaba una inscripción de una deidad distinta abajo de ellos. Cada portal y pórtico tenía su propio dios protector, cada calle, cada plaza, incluso cada rincón tenían diferentes santuarios. Ahora, ¿cómo reacciona un creyente? Porque siempre un ejercicio exegético que debemos hacer para poder entender la intención del autor es cómo esta historia o este párrafo que estamos estudiando hoy va a contribuir al propósito general del libro. El propósito general del libro es modelarnos un cristianismo claro y específico, preciso. Eso lo vimos en Lucas capítulo 1, versículo 4. Cada predicación lo recalcamos. Saber la verdad precisa de lo que ha sido instruido. ¿Cómo se ve un creyente en un escenario como el que Pablo está enfrentando en este momento? Y esto es lo que vamos a ver y esto es lo que vamos a aprender de Pablo. Cómo un creyente fiel, cómo un creyente verdadero reacciona cuando ve este tipo de cosas. Y mira la palabra que aparece ahí en el versículo 16. Su espíritu se enardecía.
Esta palabra enardecer es una palabra que refiere a enojo, a ira. Y yo me imagino que en este momento lo que vos estás pensando es, bueno, Felipe, pero yo tengo problemas con la ira. Y ahora vos me estás diciendo de que hay ira que a Dios le agrada, ¿cierto? Quiero que te detengas en tu pensamiento porque no todo tipo de ira a Dios le agrada. Hay ira pecaminosa, ¿cierto? Pero la ira que estamos viendo acá es precisamente el tipo de ira que nosotros deberíamos fomentar en nuestras vidas espirituales. Porque la palabra de Dios acá está enseñando como una virtud espiritual de Pablo que en un entorno lleno de idolatría, lleno de actividad demoníaca, lleno de tolerancia, lleno de inclusión, lleno de diversidad, lleno de todas esta sarta de blasfemias que estaban llenando esta ciudad, así se ve un creyente respondiendo en un entorno como este, La palabra irritar, ¿cierto? O enardecer, ¿cierto? La palabra irritar podría ser otra de las traducciones. Es literalmente o significa literalmente afilar, ¿sí? Esta es una palabra que con el tiempo se convirtió en la idea de enojarse, ¿sí? Afilar tiene que ver con lo que nosotros conocemos. Esto era un sentido de guerra, ¿cierto? Una espada está siendo preparada para salir a una guerra y hacerle frente a un enemigo, ¿no? Con el tiempo, este concepto de afilar, que era un término griego que se usaba en un entorno de guerra, fue tomando el sentido de enojo y de irritación. Quiero decirte una cosa, la ira es algo sumamente necesario y es algo sumamente bueno en muchos casos. No es pecaminoso. Si la ira fuese pecaminosa, entonces tendríamos que hablar de que Dios comete pecado al irarse. Y sabemos que Dios es un Dios que está irado en contra del pecador todos los días, ¿cierto? La ira es una respuesta de Dios en su santidad frente al pecado del hombre. Dios es un Dios que se aira. Cuando el Señor Jesucristo vino a hacer ministerio, Él enseñó a los hombres e invitó a los hombres a que escapen de la ira venidera. El Señor advirtió de que la ira de Dios se iba a manifestar castigando a todos aquellos desobedientes en el infierno. En Mateo capítulo 10, versículo 24. Claramente la ira es una expresión que viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que entender esto. La ira en sí misma no es pecaminosa. Entonces, cuando un hombre está enfrentando la idolatría, lo que Dios está esperando es que nosotros reaccionemos tal como Pablo está reaccionando. Pablo está reaccionando con ira, con enojo. Su espada se está alistando. Ahora, su ira es santa, ¿cierto? Su ira es correcta. Su ira es todo lo que Dios está esperando, ¿no? Pablo está experimentando un tipo de ira que es santa. ¿Sabes una cosa? Muchas veces en el tema de la consejería bíblica, muchas personas me han preguntado, Felipe, ¿es posible tener una ira que no sea pecaminosa? Y quiero decirte, sí, creo que es posible. Este pasaje es una evidencia de que un creyente puede airarse de una manera santa. Y es más, no solamente puede airarse de una manera santa, debe airarse de una manera santa. La ira es algo sumamente importante en la vida espiritual de un creyente. La ira debe reaccionar frente al pecado, viendo al pecado como su mayor enemigo, como su mayor problema, como su elemento más importante al cual combatir. La ira es una expresión que cada creyente, es una experiencia que cada creyente debería experimentar. Cuando nosotros vemos el pecado, no deberíamos tener una reacción pasiva. Cuando nosotros vemos el error, no deberíamos tener una reacción pasiva. Es una reacción activa. Por eso creemos de que la ira que a Dios le agrada reacciona internamente. Pero además de eso, fíjate cómo sigue el versículo 17, porque la ira que a Dios le agrada responde externamente. ¿Cómo puedo saber de que mi ira es una ira santa? Bueno, hay respuestas externas. Si tu ira es santa, si tu ira viene de parte de Dios, si tu ira viene como el reflejo de un hombre que ama al Señor, entonces van a haber manifestaciones externas que van a dejar ver el fruto de esa ira santa. Hemos hablado de que muchas veces la presión en las circunstancias deja ver el contenido de lo que hay dentro del corazón. Y ahora Pablo está recibiendo la presión de un entorno totalmente hostil a quién es Dios. Tienes que entender que Pablo es un hombre judío, monoteísta,
que cree que hay un único Dios verdadero que se diferencia de todos los dioses, de todas las naciones, y toda su vida ha sido criado bajo ese concepto. Pero además de ese único Dios en el cual él ha creído toda su vida, ahora ha venido en la forma de un hombre. Y un hombre que va en contraposición de todas las deidades que él está viendo calle por calle, esquina por esquina en esa ciudad. La imagen de Cristo como Dios es completamente contraria a lo que él ve en todas las estatuas, en todas las formas de deidad que él ve en esta ciudad en Atenas. Como te mencionaba, cada deidad ateniense era el intento de sobreexaltar alguna capacidad humana. Pablo creía en un Dios que se había humillado siendo hombre y que se había vestido de total humildad y humanidad. Esto era algo que chocaba continuamente. Y Pablo sabía que lo que él venía a pregonar, el mensaje del cual era portador, era completamente incompatible con la idiosincrasia, la historia, la cultura, la mente, la cosmovisión de todas estas personas. Incluso de los judíos que vivían ahí. Una de las cosas que va a decir el texto acá es que todos los residentes de la ciudad de Atenas tenían una curiosidad mórbida por todo lo que era nuevo, incluyendo los judíos. Fíjate que los judíos de Atenas no hay registro de oposición de parte de ellos al ministerio de Pablo. ¿Sabes por qué no había oposición? Porque ellos se habían convertido en judíos inclusivos, tolerantes, con todo tipo de ideas. Te das cuenta que la tensión que Pablo va a enfrentar en este momento no es con los judíos. La cultura de toda esta ciudad iba a penetrar dominantemente aún en medio de judíos que vivían en esta ciudad. Así de fuerte era la influencia de este entorno. Ahora, la ira que Dios le agrada en primer lugar reacciona internamente, versículo 16, responde externamente, versículo 17. Vamos a prestarle atención al versículo 17. Fíjate que ahí el versículo 17 arranca con las palabras así que en la Reina Valera, pero la conjunción que aparece es la conjunción ¿cierto? Que significa por lo tanto en el griego, por lo tanto. Entonces, esto es lo que está diciendo Lucas. El corazón de Pablo se enardecía, se afilaba, por lo tanto, ahora se va a manifestar de manera externa la ira. Internamente, Pablo está sufriendo un efecto. Internamente el corazón de Pablo está reaccionando. Él no venía con la intención de hacer ministerio. Él no venía con la intención de establecer una nueva iglesia. Él venía con la intención de mandar a su equipo misionero y hacer de Atenas un lugar de espera para poder seguir adelante. Pero de repente Pablo está caminando acá y no puede evitar ver la condición espiritual de la ciudad. Él no puede mirar para otro lado y darse cuenta de que hay una condición espiritual en esta ciudad. Aunque él está guardando, aunque su mente está ocupada de las iglesias que ya fundó, aunque él le gustaría estar con el equipo misionero visitando las iglesias para afirmarlas como lo hizo en Galacia, él no lo puede hacer. Él ahora está en esta ciudad aguardando, esperando, ¿cierto? Hospedándose ahí, pero al ver la realidad espiritual, su corazón empieza a reaccionar. Aunque él no quiere, aunque él no vino con la intención de hacer más ministerio, su corazón es inquietado por la condición espiritual de esta ciudad. Así que, como el corazón se enardecía, por lo tanto va a venir una reacción natural. Esta es una cláusula de construcción conclusiva, ¿cierto? Si este es el efecto que Pablo está recibiendo, esto es lo que va a pasar o lo que se va a manifestar externamente. Una de las cosas que hace la ira santa es que va a hacer que vos te pongas manos a la obra. Y hay 3 características de una ira santa. En primer lugar, la ira santa te empuja a hacer lo correcto. La ira santa te empuja a hacer lo correcto. En segundo lugar, la ira santa te impulsa a decir lo correcto. Y en tercer lugar, la ira santa te motiva a ser constante en lo correcto. La ira santa no puede empezar con buenas manifestaciones y terminar con malas manifestaciones. Vamos a ver qué es lo que está diciendo acá el pasaje, ¿cierto? Solamente un corazón que arde, como resultado de una naturaleza transformada, puede movilizarse en legítimo enojo
hacia el ministerio adecuado. Hay una partícula acá en el texto griego que no se traduce, que no aparece en tu Reina Valera, porque es intraducible, pero que sí aparece en el texto griego y que cada vez que aparece esta partícula, que es la partícula men, ¿cierto? Lo que está haciendo es un énfasis en esto. Y acá es donde el autor quiere hacer énfasis. El autor, por un lado, menciona la reacción interna, pero él quiere que no te detengas en la reacción interna. Vos no te sorprendas con el hecho de que un creyente fiel se pueda irar. Lo que él quiere mostrarte es el efecto de esa ira santa. Y es acá lo que va a venir. Ahora, me encanta lo que comenta John MacArthur con respecto a la reacción de Pablo, porque él dice, este es un predicador incansable, este es un hombre al que no se puede silenciar, este es un hombre que no entiende de descanso, este es un hombre que no entiende de respiro ni de vacaciones, este es un hombre tan conmovido en su corazón que se siente impulsado a proclamar la verdad. Allí está en la sinagoga, allá está en la agora, ahora se encuentra en el areópago, en la plaza, en el mercado, en todo lugar, predicando y razonando con las personas. Te das cuenta cuando una persona se enardece, cuando su corazón empieza a afilar, ¿cierto? Las reacciones que vienen son las reacciones que deberían reflejar la santidad de tu ira. En primer lugar, hacer lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Así que, por lo tanto, como Pablo se enojaba, como Pablo afilaba su corazón, entonces, ¿qué? Discutía en la sinagoga. Pablo no vino con la intención de fundar una iglesia, él solamente quería guardar a su equipo misionero, pero entonces él se va a poner manos a la obra. Él va a poner en marcha su estrategia ministerial. Ahora pensá en esto. Pablo está viendo la gran idolatría que hay acá y Pablo entiende que lo primero que él tiene que hacer es ir hacia los judíos. Tratar de ganar personas que tengan la mente un poco más depurada de toda la contaminación que hay en esta ciudad, la ciudad de Atenas. Entonces él va a implementar la misma estrategia ministerial que él ha estado implementando en cada ciudad que él ha estado visitando o viniendo. Vuelvo a decir, la intención de Pablo no era hacer ministerio. Pero cuando él ve la condición espiritual, entonces dice, yo no me puedo quedar acá solamente esperando a mi equipo. Necesito activar, necesito actuar. Entonces una ira santa te empuja a hacer lo correcto, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Él se va a movilizar hacia la sinagoga. Lo correcto era, aunque vengo huyendo, aunque vengo siendo perseguido por los judíos, estoy dispuesto a verme una vez más con ellos para predicarles y anunciarles el mensaje de la salvación. Una vez más, Pablo está haciendo lo correcto. La ira, su corazón afilado, lo está empujando a hacer lo correcto. La ira lo movilizó hacia hacer ministerio. La ira lo impulsó hacia más servicio, hacia más entrega, más abnegación. Ahora, tenés que entender una cosa, el corazón de Pablo está inquietado, además de esto, por la condición de las iglesias. Las preocupaciones que agolpan a Pablo son muchas. ¿Cómo están los macedonios? ¿Cómo está la iglesia de Filipos? ¿Cómo está la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo está la iglesia de Berea? Pero ahora llega a esta ciudad queriendo aguardar y de repente se encuentra con este escenario espiritual y Pablo no para, no cesa de hacer. ¿Por qué? Porque su corazón está enojado, está airado, está enardecido. Él está haciendo lo correcto. Pablo podría ponerse en una postura de autocompasión diciendo, bueno, al final no puedo hacer lo que tanto me agrada, que es la labor de afirmación de iglesia, ¿cierto? No puedo ir con el equipo misionero, al final tuve que mandar los hombres que yo discipulé porque yo no puedo ir y no me dejan ir y no puedo estar ahí, y podría estar ahí sumido en autocompasión y diciendo, y ahora tengo que estar en esta ciudad llena de paganismo cuando allá hay hermanos que desearían escuchar todo lo que tengo para enseñarles. Sin embargo, Pablo no está pensando en esa manera, él está pensando de la manera correcta. Él se va a movilizar hacia la sinagoga y va a hablar con los judíos y va a hablar con los temerosos. Habían personas que, claro, en una ciudad de amplitud religiosa, ellos veían el judaísmo como una religión más y tenían, ¿cierto?, esta inclinación y estaban dispuestos a escuchar lo que los judíos decían y predicaban. Entonces Pablo va a ir hacia ellos, ¿no? Va a ir hacia ellos. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Porque ahí dice que fueron hacia ellos. Además de eso, se menciona, y en la plaza cada día. O sea, Pablo no solamente fue hacia ellos para hacer lo correcto, ministerio, no solamente fue hacia ellos para decir lo correcto, el mensaje de Dios, con la esperanza de fundar una iglesia que traiga esperanza a este entorno de paganismo, sino además de eso, fíjate, es interesante porque la palabra para plaza que figura ahí es la palabra agora. ¿Qué es la agora? ¿Qué es una agora? Bueno, la agora era un mercado, era un centro, es lo que nosotros llamaríamos el centro de una ciudad, y era un lugar donde habían múltiples cosas, ¿cierto? Comida, comercio, ropa, vestimenta, pero había algo muy importante en las agoras.
habían los lugares de hospedaje para los extranjeros. Cuando una persona venía a la ciudad de Atenas y no tenía casa y era un extranjero y estaba solamente de paso, el lugar para encontrar, si vos no tenías familiares en la ciudad, el lugar para poder conseguir un lugar donde dormir eran las agoras. O sea, lo que está pasando es esto. Pablo ve la condición espiritual de la ciudad, dice, no puedo quedarme solamente esperando, voy a ir a la sinagoga, predica el mensaje y ahora esto se convirtió en la dinámica, ¿no? Los verbos imperfectos de esta cláusula te dejan ver de que esto no fue un evento aislado, esto fue continuo, Pablo lo hacía continuamente. Ahora Pablo va a la sinagoga y de la sinagoga va a la agora, o sea, va a su casa, al lugar donde se está quedando, donde está reposando, donde está durmiendo. Entonces Pablo va a la agora, ¿cierto? Va al lugar. Y de repente hay personas que lo ven y dicen, yo te estuve escuchando el otro día ahí en la sinagoga. Estos gentiles que temían o piadosos, ¿cierto? Que son estas personas que tienen proximidad con la religión judía. Y de repente Pablo se empieza a encontrar con estas personas y Pablo empieza a hablar públicamente con ellas y de repente las personas empiezan a rodearlo y Pablo ahora de repente se encuentra en una dinámica ministerial que él mismo no había planeado. Él iba a la sinagoga para enseñar y volvía a su casa para descansar y en vez de descansar se encontraba con personas haciéndole preguntas. Un corazón enardecido, un corazón airado con una ira santa se muestra disponible para hacer lo que es correcto. Entonces, en las casas, en la sinagoga, ¿cierto? En la agora, fíjate lo que dice, cada día con los que concurrían. De repente Pablo empezó a hacer un ministerio casi sin quererlo y de repente personas empezaron a interesarse en todo lo que él estaba diciendo. Personas empezaron a prestarle atención a este hombre de poca apariencia, muy poco llamativo, ¿cierto? Con un mensaje completamente contraproducente o contrario o que va en un sentido totalmente opuesto a lo que los atenienses habían creído y profesado toda su vida. De repente este hombre está ahí, ¿cierto? Inmerso en esta dinámica ministerial. Un hombre que se aira de manera santa es un hombre que tiene estas tres características. Es motivado a hacer lo correcto, es impulsado a decir lo correcto. Pero además de eso es constante, cada día, cada día. Me encanta cómo Lucas hace esta conexión, se enardece, por lo tanto, esto fue lo que pasó. La ira santa es algo totalmente posible en la vida de un creyente, pero además de eso, es algo totalmente necesario en la vida de un creyente. El creyente necesita aprender a enojarse. No podés tener una vida que gratifica a Dios si no aprendes a desarrollar la capacidad de enojarte por lo que tendrías que enojarte y responder en esa ira santa como tendrías que responder, para decir lo correcto, para hacer lo correcto, para ser constante en lo correcto, cada día. Entonces estamos viendo la reacción interna, se está afilando el corazón, estamos viendo la respuesta externa, ¿cierto? Estamos viendo la respuesta externa y son estas tres, está haciendo lo correcto, está impulsado a hacer lo correcto, a decir lo correcto y a perseverar en lo correcto. Ahora, cuando la ira forma parte de tu vida, cuando la ira forma parte de tu dinámica espiritual, cuando aprendes a irarte por las cosas correctas, y esto se refleja en marcas tangibles de que la ira que estás teniendo es la ira adecuada, porque hay muchas personas que en el engaño pecaminoso dicen, no, yo estoy enojado con una ira santa por el pecado de mi esposa, ¿no? Y entonces yo no le voy a hablar más hasta que ella no cambie su pecado, ¿cierto? Eso claramente no es ira santa, es ira pecaminosa. O personas cuando en un conflicto con una persona de la congregación, yo no voy a relacionarme con esta persona, porque esta persona es inmadura y hasta que no cambie, no determine ser una persona distinta, entonces yo no me voy a relacionar más con él, ¿cierto? Pues yo tengo una ira santa. Eso no es una ira santa. La ira santa nunca compromete los principios bíblicos. La ira santa promueve los principios bíblicos en tu vida. Esto es algo muy importante.
La ira santa nunca hace que los principios de obediencia se pongan en conflicto. La ira santa estimula a que los principios bíblicos redunden en el corazón y se evidencien en la voluntad del creyente. Tenemos que tener cuidado de llamar ira santa a aquello que es pecaminoso. Ahora, cuando vos aprendés a desarrollar la dinámica de la ira santa, cuando la cultivás como una reacción interna, cuando se evidencian reacciones externas, quiero que sepas una cosa. Van a haber repercusiones inevitables, ¿cierto? La ira que a Dios le agrada repercute inevitablemente, versículo 18. Repercute inevitablemente, versículo 18. Fíjate cómo arranca ahí. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Vamos a desglosar un poquito esta sección, ¿cierto? Claro, lo que está pasando es que Pablo es solamente un fugitivo que está tratando de huir. Él no quiere cobrar un lugar público, ¿cierto? Porque la gente lo está buscando para asesinarlo. Pero de repente Pablo, su ira hace que él empiece a cobrar más y más y más un estado cada vez más público. Cada vez más público. En primer lugar, yendo a la sinagoga, después los gentiles piadosos, ¿cierto?, que se acercaban al judaísmo, empezaron a reconocerlo. De repente en la agora le empezaron a hacer preguntas. En la agora las personas que concurrían a estas plazas empezaron a acercarse cada vez más y todos los días hablaban con él y cada día le hacían más preguntas y cada día trataban de refutarlo, hasta que de repente los referentes del conocimiento en la ciudad lo empezaron a escuchar. Lo que Pablo estaba diciendo, lo que Pablo estaba enseñando, estaba empezando a llegar a los oídos de las personas más influyentes de toda la ciudad. Y acá se van a mencionar a dos grupos de personas, los epicúreos y los estoicos. Ahora, no eran las únicas escuelas de pensamiento que habían en Atenas en aquel tiempo. Estaba la escuela del aristotelismo, el cinismo, el escepticismo, entre otras escuelas también filosóficas. ¿Por qué solamente se mencionan a los epicúreos y a los estoicos en este momento? Bueno, tenés que entender un poquito el contexto de este momento. Los estoicos y los epicúreos eran las personas que tenían mayor cantidad de personas o la mayor cantidad de muchedumbres que se reunían alrededor de ellos para escuchar sus grandes debates. Eran las personas que tenían una mayor figura pública en los días de Pablo, en la ciudad de Atenas. El mensaje de Pablo estaba empezando a sacudir la estructura de una ciudad muy grande. Y de repente Pablo, siendo fiel al Señor, siendo un hombre enardecido con una ira santa, respondiendo a esa ira santa, Dios lo empieza a poner en un lugar cada vez y cada vez más notorio. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, Pablo se va a encontrar con estos dos grupos de personas, ¿cierto? Los epicúreos, en primer lugar, y los estoicos, en segundo lugar. Los epicúreos, por un lado, creían que el fin máximo de la vida era buscar la felicidad a través del placer. Era como la idea del hedonismo que los griegos presentaban, pero representada en una escuela. Epicúreo creó la filosofía llamada la filosofía del jardín. Él se volvió un hombre famoso porque, a diferente de otras escuelas de filosofía, él creía de que toda persona debería tener acceso a este tipo de escuelas. Por ejemplo, él fue uno de los primeros hombres que permitió que en una escuela de filosofía entraran personas como prostitutas, como esclavos, mujeres. No era permitido en aquel tiempo. Epicúreo fue el primero que hizo esto. Epicúreo se declaró enemigo de la idea de que el mundo tenía un destino. Él odiaba la idea de que el mundo tenía un destino. Epicúreo creía de que el mundo, esta idea del materialismo, una vez que una persona vivía, ahí recién podía existir. Y una vez que una persona moría, su existencia se detenía por completo. Esta era la idea que Epicúreo promulgaba. Una vez que una persona moría, dejaba de existir. Por lo tanto, todo lo que había para disfrutar era la vida. Y era lo único que valía la pena. Por el otro lado estaban los estoicos, que eran otra escuela de filosofía, iniciada por un hombre que se llamó Zenón de Sitio. Los estoicos creían que todo lo que pasaba, todo lo que ocurría era por alguna causa determinada, que ellos no podían
determinar, pero que sabían que estaba detrás de todo lo que ocurría. Además de esto, Zenón proclamaba la importancia de la ética y de la moral. La virtud era el bien máximo del hombre, ser excelente en todo lo que hacía. Esta filosofía promovía el orgullo en su más alta forma. Hay un famoso poema que se llama Invictus, que es precisamente el resultado de esta escuela de pensamiento. Quiero leértelo. De la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, doy gracias a los dioses que sean por mi alma invencible. En las garras implacables de la adversidad no me he inundado ni he gritado. Bajo los golpes del azar mi cabeza está ensangrentada, pero no doblegada. Más allá de este lugar de ira y lágrimas se cierne solo el horror de la sombra. Y sin embargo, la amenaza de los años no me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargado de castigos esté el pergamino, soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Cuando vos lees poemas como estos, puedes percibir el alto grado de orgullo que había en la mentalidad de estos hombres. Este era el tipo de valores que se promovían en la ciudad de Atenas desde los grandes púlpitos de la ciudad. Esto marcaba la idiosincrasia, la cultura y la personalidad de los individuos que componían esta ciudad. Hay un alto grado de arrogancia en cada una de estas filosofías. Estas dos corrientes eran las máximas expresiones de pensamiento que había en aquella ciudad. Ahora fíjate una cosa, ahí dice la palabra que utiliza el versículo 18, ¿cierto? ¿Qué iba a hacer con Pablo? ¿Qué iba a hacer Pablo con estas personas? Discutía con ellos. Para ellos lo que Pablo estaba diciendo era algo de suma importancia. Fíjate que la palabra discutir es una palabra compuesta que puede ser traducida como discutían seriamente. Esto era un asunto que para los estoicos y para los epicúreos era un asunto importante. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban dando cuenta de que lo que Pablo estaba predicando estaba cada vez más repercutiendo más y más en las agoras y en los oídos de las personas. Pero ¿por qué estaban discutiendo seriamente con él en cuanto a esto? ¿Por qué refutaban lo que Pablo estaba tratando de pregonar? Bueno, porque lo que Pablo estaba predicando era completamente contrario a los valores que ellos promovían. Ahora, ¿cuál era la cosmovisión de Pablo con respecto a lo que estos hombres enseñaban? Mira Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Pablo estaba enfrentando la filosofía, estaba enfrentando la vanidad, estas huecas sutilezas. Pablo sabía de que esto era hueco, esto no tenía contenido, no tenía propósito, no tenía razón, no daba la explicación del hombre, no generaba propósito en el hombre. Y Pablo estaba dispuesto a hacerle frente, porque esto es lo que hace un hombre enardecido, esto es lo que hace un hombre airado con una ira santa. Pero fíjate cómo lo trataban a Pablo en el versículo 18. Y uno de ellos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Esta palabra palabrero es una palabra peyorativa. La palabra quiere decir el que levanta semillas. Los que levantaban semillas en las agoras eran personas que estaban caminando todo el día en las plazas de mercado viendo a ver qué se caía. Entonces de repente si alguien venía y compraba, ¿cierto? Alguna mercadería y de repente se daba vuelta y se le caía el vuelto de lo que había comprado, estos hombres recaudadores de semillas, como se les llamaba, lo que hacían era buscar esa oportunidad para buscar y tomar eso, ¿cierto? Y sacar ventaja de eso. Y esto es lo que ellos estaban diciendo, este hombre es como ese levantador de semillas, él está buscando la oportunidad para que la gente lo escuche, para que sea el furor del momento, ¿cierto? Es un oportunista este hombre, así lo trataban a Pablo. ¿Qué querrá decir? Lo trataban de manera peyorativa. Por otro lado, había otro grupo de personas que decían, parece ser un predicador de nuevos dioses. Es interesante esta expresión que aparece acá, porque esta palabra, dioses extranjeros o nuevos dioses, es la palabra para diablo, es daimon, ¿cierto? Que es la palabra para demonio, ¿sí?
O sea, lo que los atenienses estaban viendo en la doctrina de Pablo, en la enseñanza de Pablo, era algo extraño, algo ajeno. La palabra demonio, desde la perspectiva del ateniense, era un dios que no sabían cuál era su intención, si era buena o era mala. Era en ese sentido que los atenienses utilizaban esta palabra. Es interesante y es irónico pensar que ellos están utilizando la palabra demonio para hablar de la doctrina de Cristo y de la resurrección, cuando en realidad lo que ellos están venerando son los verdaderos demonios. Totalmente irónico. Está hablando acerca de algún demonio, de algún espíritu extraño, extranjero, desconocido, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque predicaba a Jesús y la resurrección. ¿Sabes? Un hombre enardecido, un hombre airado con una ira santa, no está buscando la forma de que su sistema de creencias se acople a lo que el entorno cree. Hace unas décadas atrás había una muy linda iglesia acá, muy cerca de donde nosotros estamos ubicados. Una iglesia que por cientos de años existió. Más de 100 años creo que tenía la iglesia. Es una de las iglesias más viejas que hay acá. En un punto, esa iglesia empezó a caminar el largo trecho para convertirse en algo todo menos en iglesia. Y te voy a decir qué fue lo que hicieron para dejar de ser iglesia. Ellos empezaron a correr la carrera de cómo hacer que las filosofías, la doctrina y la enseñanza bíblica se adaptara a las propuestas que el mundo estaba haciendo. Ellos empezaron a enfrentar el materialismo, el evolucionismo, la libertad sexual, el feminismo, que eran las filosofías que estaban empezando a crecer en el mundo occidental, y la iglesia empezó a adaptar su mensaje a todo esto. Ahora, Pablo sabía que los atenienses aborrecían y menospreciaban la resurrección. ¿Y sabes qué iba a hacer Pablo? Predicar la resurrección. No le importaba que no encajara en su sistema de creencias. No le importaba que no entrara en la lógica de los atenienses, de los griegos. Pablo iba a proclamar el mensaje puro de Dios y se iba a quedar firme en él. Él predicaba el evangelio, él predicaba la resurrección. Ahora, versículo 19, tomándole le trajeron al Areópago. Entonces acá hay tres escenarios, la sinagoga, ¿cierto? En primer lugar, la agora, la plaza, y ahora va a haber un tercer escenario, el Areópago, ¿cierto? Este es el monte de Marte, o es el monte de Ares, como algunos lo conocen. Este es un lugar sumamente interesante porque es un lugar que se conoce como el primer punto democrático de la historia de la humanidad. Ahora, si los griegos vieran nuestra democracia, no dirían que esto es democracia. Y nosotros, si viéramos la democracia de los griegos, no diríamos que es democracia. Pero te voy a explicar qué es lo que está pasando en aquel tiempo. Cuando un asunto público se empezaba a hablar, específicamente un asunto religioso se empezaba a hablar, y empezaba a tener más seguidores y más seguidores y más seguidores y más seguidores, y personas le empezaban a brindar mayor atención, entonces los referentes de la ciudad tomaban a ese pregonero, a esa persona que promulgaba ese mensaje, y lo llevaban al Areópago, al monte de Ares. Y entonces ese era el lugar cumbre. Si vos estabas queriendo defender una idea, si vos estabas queriendo promulgar una nueva escuela de filosofía, si vos estabas tratando de anunciar algún tipo de verdad o de perspectiva filosófica, tu aspiración y tu carrera era llegar al monte de Ares, porque ahí vos ibas a tener la oportunidad de que las personas escucharan todo lo que vos tenías para decir, y diciendo todo lo que vos tenías para decir, ahí las personas iban a votar si era realmente digno de ser confiado el mensaje, si era realmente digno de ser confiada la escuela, y si debería existir dentro de la ciudad de Atenas o no. ¿Te das cuenta cómo fue progresivamente Pablo haciendo ministerio? Primero llega a la ciudad queriendo aguardar. Segundo, su corazón se enardece y entonces va a la sinagoga para poner en marcha su estrategia ministerial. Pero de repente va a su casa y las personas le empiezan a hacer preguntas acerca de su doctrina. Y en la agora, ahora las personas empiezan a venir los estoicos y los grandes referentes, y ahora lo van a tomar y lo van a llevar a la cumbre de la enseñanza.
Me encanta ver un cristiano enojado. Me encanta ver un cristiano enojado. Pero enojado con una ira santa. Porque cuando el creyente aprende a enojarse por lo que debe enojarse, cuando el creyente aprende a desarrollar una ira santa, el Señor lo puede llevar a lugares realmente lejanos en términos de mostrar su gloria. Fueron 3 lugares a donde el Señor lo llevó: la sinagoga, la agora y ahora el areópago. Pero además de eso, Pablo enfrentó 3 tipos de escenarios. En primer lugar, rechazo, palabrero mentiroso. En segundo lugar, curiosidad, ¿cierto? Es algún representante de algún dios extraño. Pero además de eso, tolerancia, ¿cierto? Les llamó la atención lo novedoso de la enseñanza de Pablo. Personas que querían escuchar algo nuevo. Estos tolerantes, ¿cierto? Ahora, Pablo no hizo provecho de ninguno de estos 3 escenarios. Él fue fiel a su mensaje. Ahora, fíjate lo que pasa, porque dice que lo sujetaron guiándolo. O sea, no le dieron alternativa a Pablo. No era que Pablo le preguntaron: Pablo, está muy bueno el mensaje, es algo nuevo, nunca lo escuchamos, ¿no te gustaría ir al areópago? No, ellos lo tomaron, lo sujetaron, queremos escuchar lo que vos estás diciendo. Me encanta lo que dice MacArthur con respecto a esto, ¿no? Ahora Pablo tenía una gran oportunidad, estaba allí, rodeado de la élite de la ciudad, los filósofos, los líderes, los jueces, las autoridades, quienes le pedían que les contara acerca de sus creencias. Era imposible resistirse a una oportunidad así, no tenía un comité de avanzada, ni a alguien que planificara la estrategia. Simplemente entró a la ciudad por su cuenta y aprovechó cada oportunidad que Dios trajo para promulgar el evangelio. Y fíjate que lo que le van a pedir ahí, ¿cierto? ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Claro, acá lo que los atenienses querían era que ya Pablo dejara de hablar de su creencia de una manera orgánica para que lo hiciera de una manera académica. Fíjate que la palabra que se utiliza ahí es la palabra didache, que es la palabra para enseñanza formal. Queremos que hagas una cátedra formal de lo que vos crees, ¿cierto? Y ahora lo van a llevar al areópago. Pero fíjate lo que dice el versículo 20, ¿no? Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Por qué quieren escuchar esto? Bueno, evidentemente el mensaje de Pablo está empezando a calar la conciencia de los atenienses. Mira la expresión griega que utiliza ahí: ¿por qué cargas nuestros oídos? ¿Cierto? Es interesante la palabra ¿por qué traes? En realidad es la palabra ¿por qué cargas nuestros oídos? La palabra para traer que se utiliza ahí es la misma palabra que se utiliza en Lucas capítulo 5, versículo 18, para hablar de la acción que hicieron los amigos con el paralítico cuando lo cargaron y lo subieron al techo y lo hicieron descender. Cuando lo cargaron, esa palabra cargaron es cargar una carga pesada. Esa es la referencia a esta palabra. Y esto es lo que está pasando. ¿Por qué lo llevaron a Pablo al areópago? Bueno, quiero decirte por qué lo están llevando. Ellos van a explicar por qué quieren que lo expliquen en el areópago. Porque el mensaje de Pablo está cargando los oídos, está trayendo una carga pesada. Cuando un hombre se aira por las cosas correctas, cuando un hombre se enoja, se afila, se enardece por las cosas correctas y se moviliza hacia el lugar correcto y dice las cosas correctas y persevera en las cosas correctas, hay una repercusión que es inevitable. Las personas se van a cargar con lo que vos vas a promulgar. Si tu mensaje no está generando una carga en la vida de las personas, es porque probablemente no lo estás predicando de una manera adecuada. ¿Por qué se están sintiendo cargados estos hombres? Bueno, te quiero decir por qué se están sintiendo cargados. Porque si Pablo está predicando el mensaje y él lo está predicando desde una perspectiva de la ira y del enojo, lo que probablemente Pablo les está diciendo es: ustedes, con todo su sistema religioso, están ofendiendo al único Dios verdadero. Es más, el hecho de que ustedes crean en todas estas formas de idolatría es una manifestación de que Dios los ha entregado a la ira. Romanos capítulo 1, versículo 18 enseña eso, ¿no? La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. ¿Y qué es lo que hace? Liberándolos, ¿cierto? Entregándolos a sus propias concupiscencias. ¿Qué eran los epicúreos? Personas que creían que el placer era el bien máximo. Estaban entregados a sus propias. Entonces Pablo les está diciendo: todo lo que ustedes están viviendo,
Todo lo que ustedes están creyendo, todo lo que ustedes están practicando es el reflejo de que el único Dios verdadero haya abierto sus brazos como una manifestación de la reprobación de ustedes, y por eso están disfrutando de la vida como la disfrutan sin ningún tipo de freno, porque Dios los está rechazando. Eso es lo que Pablo les está predicando, y por eso están diciendo: necesitamos que vos hagas una exposición formal de esto, seria de esto, porque esto está cargando nuestros oídos. ¿Cómo es eso de que estamos bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios, bajo el rechazo de Dios, que hemos sido entregados a nuestras propias concupiscencias? Necesitamos que vos lo expliques, porque nuestros oídos están cargados. John MacArthur siempre decía: si el evangelio ofende personas, no te preocupes, ellos han ofendido toda su vida a la persona de Dios. No te preocupes. Los oídos de las personas se tienen que cargar con el mensaje del cual nosotros somos portadores. Ellos representaban solamente atributos humanos. Pablo representaba los atributos mismos del único Dios verdadero. Además, no solamente cargaba el oído de los que escuchaban, porque Pablo, además de cargar sus oídos del problema relacional que ellos tenían con la única persona verdadera, la persona de Dios, además de eso, Pablo estaba mostrando por medio de su evangelio que la única razón de la existencia converge en este Dios. Converge en este Dios. Esto es un problema profundo para los atenienses. Y entonces ellos necesitan saber esto. Necesitan saber esto. ¿Y por qué? ¿Por qué le están dando lugar a Pablo? Si los oídos están cargados, si la conciencia está cargada, si el mensaje no encaja, ¿qué es lo que le está dando la oportunidad a Pablo de poder dar este mensaje? Fíjate cómo cierra el versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Sabes una cosa? Establecer una iglesia en Atenas iba a ser algo sumamente difícil. Porque una persona que atesora o que busca la novedad, el ser el original o el estar a la moda, nunca va a poder ser un creyente maduro. Un creyente maduro no es una persona que por característica se amolda a las nuevas corrientes. Un creyente maduro es un creyente que está marcado por la capacidad de mantenerse en un mismo lugar. Las marcas de la madurez es cuando la verdad es hallada, es comprobada, y después no te moves del lugar donde la aprendiste. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes qué es lo que hace que una persona sea inmadura espiritualmente? Que se esté movilizando todo el tiempo, que las corrientes lo estén movilizando, la inestabilidad, el deseo de ver algo nuevo. Ahora, sé que lo que algunos de ustedes podrían pensar: Felipe, pero muchas de las cosas que vos estás promulgando desde el púlpito, la forma en la que hacen el ministerio, suena como muy novedoso, porque yo nunca vi nada así. Mira, cuando el error es abrazado por largo tiempo, la verdad parece algo nuevo, y eso es algo que hay que aprender a distinguir. Cuando el error es promulgado por largo tiempo, la verdad puede sonar algo nuevo. Y te digo una cosa, algo que me trae mucha tranquilidad es saber que nosotros como iglesia no estamos preocupados en ser la iglesia del momento. No estamos preocupados en ser la iglesia de moda o la iglesia popular de la ciudad. No nos interesa. No es algo que me preocupa. Quizás para muchas personas la práctica de nuestra iglesia, las filosofías de nuestra iglesia, la forma en la que hacemos el ministerio, para muchas personas puede ser algo novedoso, pero quiero decirte una cosa: es novedoso porque creo que vivimos en un entorno donde el error se ha proclamado y se ha practicado por larga cantidad de tiempo. Hoy, por ejemplo, hablar de la suficiencia de las Escrituras parece algo novedoso, ¿cierto? Porque por décadas muchos ministros han empujado a personas que frente a problemas de comportamiento acudan a los psicólogos o los psiquiatras.
Hablar hoy de filosofías de ministerio netamente bíblicas parece extraño, pero porque por mucho tiempo se ha pregonado una forma de ministerio que se evalúa desde si funciona o no funciona en términos de cantidad y el pragmatismo. Hablar de cosas como, por ejemplo, el matrimonio indisoluble o la prohibición del recasamiento después del divorcio parece algo totalmente novedoso. Pero hay algo que a mí me trae mucho consuelo cuando veo este tipo de posturas. La iglesia histórica, la iglesia primitiva, la iglesia por siglos conservó la postura del matrimonio indisoluble. Y eso a mí me trae mucha tranquilidad. Ese es un tema que ha traído mucha presión en el contexto de nuestra iglesia. No estamos tratando de hacer un ministerio de una forma novedosa, moderna, innovadora, de vanguardia. ¿Sabes qué es lo que estamos tratando de hacer en esta iglesia? Ver a todos los creyentes fieles de toda la historia del cristianismo y ser como ellos. Eso es lo que queremos hacer. Si vos estás viniendo acá a la iglesia porque te parece que nuestra iglesia es innovadora, o porque es diferente, o porque es algo nuevo, entonces estás acá con la motivación incorrecta. No somos una iglesia innovadora, somos una iglesia que quiere afiliarse, apegarse a sus más grandes tradiciones espirituales con el cristianismo fiel. Los atenienses solamente daban tiempo y oportunidad a aquellas cosas que eran nuevas. ¿Sabes una cosa? Quiero cerrar con algo, porque Pablo entiende de que lo que él viene a predicar no es algo nuevo, es algo añejo. Es algo histórico, es algo viejo. Y eso es lo que él va a proclamar, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Pero esto es lo que hace un hombre enardecido, ¿no? Un hombre enardecido se apega a esa misma historia de siempre. En el año 1866 hubo una mujer que se llamaba Catherine Hackey, una maestra de escuela dominical inglesa, de la iglesia anglicana, una mujer que hizo un gran impacto en la niñez en la iglesia anglicana. Y en un momento ella empezó a desmejorar de salud, y en ese año, en 1866, convaleciendo, muriendo, hubo algo que trajo aliento a su vida. Y ella escribió un himno que nosotros cantamos una derivación de ese himno, pero no es el himno en sí, es una derivación del himno que trajo confort a su alma. Y fue el apego a esa antigua historia. Los atenienses querían algo nuevo, Pablo lo único que tenía era una historia antigua. Y esto es lo que dice el himno que trajo aliento al corazón de esta mujer. Dime la antigua historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Porque es mi mente flaca y anhela esa sencillez. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime esa grata historia con lentitud, y así conoceré la obra que Cristo hizo por mí. Dímela con frecuencia, pues soy dado a olvidar, y el manantial rocío suele el sol disipar. Dime tan dulce historia, con tono claro y fiel, murió Jesús y salvó yo, quiero ser por él. Dime esa historia siempre, si en tiempo de aflicción desea mi alma traer consolación. ¿Sabes una cosa? No estamos acá para hacer algo nuevo. Los creyentes que quieren algo novedoso son creyentes que generalmente están marcados por la inmadurez, por la inconstancia. Los creyentes fieles son creyentes que se enardecen, que se enojan. Internamente, sus corazones se afilan, responden, reaccionan de manera externa para decir lo correcto, para hacer lo correcto, para perseverar en lo correcto. Pero finalmente, en la repercusión de esa ira, se mantienen fieles preservando esta antigua historia. Esto es lo que Pablo va a hacer. Esto es lo que Pablo va a hacer. Entonces, querido hermano, quiero invitarte a que te enojes. Pero que te enojes con la ira que el Señor está esperando de vos. Quiero que te aires, quiero que tu corazón se afile. Porque la realidad de los atenienses no es distinta a la realidad de nuestro tiempo. Nosotros vivimos en un entorno
donde incluso el mundo pseudoevangélico llama a la tolerancia y a la inclusión. Y quiero cerrar este estudio solamente dando algunas implicaciones del texto. En primer lugar, la ira no es necesariamente pecaminosa. Dios es un Dios que responde en ira a causa de su carácter santo. Nosotros deberíamos airarnos como Pablo se airó, sin pecado, buscando la gloria de Dios. En segundo lugar, la segunda implicancia de este texto es la ira santa va a tener respuestas externas santas. Notemos que una vez que su corazón se enardeció de ira, reaccionó poniendo en marcha su estrategia ministerial, un trabajo incesante sin descanso, en la sinagoga predicando a los judíos, en el mercado hablando a los curiosos, con los estoicos y los epicúreos que se reían de él predicaba. A todos les predicaba. La ira santa siempre nos empuja a hacer lo correcto, a decir lo correcto y a perseverar en lo correcto. Tercer lugar, el creyente aguarda la expectativa del rechazo, pero toma aliento en que su llamado en ser fiel, pero toma aliento en que su llamado es ser fiel ante cualquier forma de menosprecio. No se adapta, no toma la forma de su entorno, solo se aferra a las verdades que desde larga data se vienen predicando. Y en último lugar, debemos tener cuidado de ser seducidos por lo que suena novedoso o moderno. Esto ha desviado a muchos. Rechazamos la moda y no nos preocupamos por las tendencias de nuestro tiempo ni por las olas de la posmodernidad. Solamente nos aferramos a la antigua historia. Amén.